doctoral se centra en el comportamiento, cinética y mecanismo de degradación de copolímeros etileno-norborbeno en presencia de agentes prodegradantes, aportando al desarrollo de materiales sostenibles y reciclables. Actualmente integra el equipo docente de la Universidad EXI, donde lidera procesos de innovación en el desarrollo de polímeros biodegradables y tecnologías aplicadas al sector ambiental. Damos la bienvenida a la doctora Elia. Estoy muy agradecida por estar acá, que me dieran la oportunidad de hablar un poco sobre mi trabajo a pues, los estudiantes, a los directivos, ingeniero Alejandro, doctor Curtidor, al invitado internacional, ingeniera Diana, muchas gracias. Y pues la idea de hoy es contarles un poco acerca de mi trabajo, de nuestro trabajo, porque pues no soy sola en esto, y pues motivarlos un poco a participar en los procesos investigativos de la Universidad EXI. Bueno, ya me presentaron, soy profesora de tiempo completo de la Universidad EXI, una relación con la Universidad EXI de más de 20 años. Digamos que estuve solo unos 5 años fuera cuando estuve haciendo mi doctorado y volví a esta mi casa, y desde lo que les voy a contar es desde mi regreso que ha pasado. La charla se titula Polímeros naturales como materiales de empaque, del laboratorio al proceso productivo, el camino recorrido en la Universidad EXI. Este trabajo lo hacemos dentro del grupo de investigación JITMIN, de diseño mecánico y materiales de la Universidad EXI, que fue categorizado como A en la última medición de MinCiencias, y la mayor parte del trabajo que realizamos la hacemos en colaboración con el profesor Sergio Plazas, y digamos que en los semilleros de investigación de materiales y semillero de investigación en procesos con polímeros. Lo que vamos a ver, vamos a hablar un poco de el problema que motiva todos estos trabajos que vamos a presentar, un poco del marco teórico y estado del arte muy breve que tenemos en cuenta con respecto a este problema que estamos tratando de aportar a su solución, que se ha hecho en la Universidad EXI, una pequeña línea de tiempo sobre nuestros trabajos, algunos digamos tópicos de metodología general de cómo obtenemos nuestros materiales, algunos resultados, las conclusiones, el trabajo a futuro, los agradecimientos y bueno, por supuesto, todo lo que nos ayudó a construir este conocimiento. Entonces, bueno, ¿de qué se trata el problema que tratamos de abordar y de alguna manera aportar a la solución? Sabemos que los residuos de materiales poliméricos ocupan un gran porcentaje de los residuos globales. Específicamente en esta gráfica vemos que el 46% de los residuos industriales a nivel global en 2018 era del 46%, una gran cantidad de residuos, la mayor parte de todos los que vemos en esa torta. Y bueno, ya sabemos lo que pasa con esto, imágenes muy vistas, muy comentadas acerca de la acumulación de estos residuos de materiales poliméricos en los ambientes naturales, en la disposición final, rellenos sanitarios, etcétera. Y bueno, por supuesto no nos hemos quedado de brazos cruzados, hemos tratado desde la ciencia de proponer soluciones y ha habido diferentes, digamos, posibilidades, como por ejemplo hacer biodegradables los polímeros convencionales, y para eso pues se han tratado diferentes opciones, como por ejemplo hacer modificaciones químicas
de los polímeros convencionales, introduciendo grupos químicos que les permitan mejorar esa degradabilidad y biodegradabilidad. También dentro de eso tenemos lo que es el uso de los agentes prooxidantes. Sin embargo, pues sabemos que estas soluciones que hemos tratado de poner desde la ciencia, seguramente con muy buena fe en un inicio, pues no han sido las más exitosas. Con el uso de estos agentes prooxidantes, pues lo que hemos hecho es aumentar la cantidad de microplásticos en el medio ambiente. Digamos que pudiéramos también pensar en hacer un uso sostenible de los materiales. Esto es una solución que es muy importante abordar, ¿sí? Es definitivamente un paso que tenemos que dar. Digamos que en general se habla mucho de los materiales poliméricos termoplásticos como causantes de contaminación, pero pues no queremos de ninguna manera tapar el sol con un dedo. Sin embargo, pues no solo los materiales poliméricos son causantes de esta contaminación, sino que cualquier tipo de material que yo no sepa usar adecuadamente, disponer adecuadamente, se va a acumular y va a generar un factor de riesgo para el medio ambiente. Y bueno, otra posible solución es la de sustituir polímeros convencionales por polímeros biodegradables. En eso pues hay mucho reporte a nivel, digamos, científico, hay mucho trabajo alrededor de esto, y pues este camino es el que nosotros hemos tomado acá y el que hemos venido trabajando. Sin embargo, esa solución también tiene muchos retos por superar. Entonces, en principio, pues las propiedades, ¿sí?, los polímeros biodegradables que conocemos en general no tienen las propiedades de los polímeros convencionales que deseamos sustituir. Entonces, digamos que ahí tenemos un reto científico, proponer nuevas formulaciones, de agregar aditivos, hacer mezclas de materiales poliméricos que nos permitan igualar o al menos alcanzar un nivel de propiedad razonable para la sustitución. La otra cosa es la procesabilidad. Estamos acostumbrados a trabajar nuestros polietilenos, polipropilenos, poliestirenos súper conocidos, perfiles de temperatura que están manejados en la industria, presiones, en fin, condiciones de proceso disponibles y conocidas, dominadas por la industria durante décadas. Y bueno, estos polímeros nuevos y biodegradables en general tienen que procesarse con otras condiciones para evitar su degradación, para evitar su daño durante el proceso de manufactura. La infraestructura, entonces algunas de las soluciones relacionadas con los polímeros biodegradables, como por ejemplo el PLA, que es un polímero biodegradable compostable, están relacionadas pues con hacer un proceso de compostaje industrial. Y bueno, para eso se necesita la infraestructura, ¿verdad? Tener la instalación del compostaje industrial, y se necesita también la logística que permita tener lugares donde se depositen estos residuos, tener la forma de llevar estos residuos postproceso o postconsumo a la facilidad del compostaje industrial, y tener pues toda esa infraestructura y logística lista para que efectivamente el material, cuando sea usado, pueda ser biodegradado y no se comparte como cualquier otro material convencional. Tenemos también los costos. Estos polímeros definitivamente tienen costos que pueden ser 10, 15 veces el costo de un polímero convencional. Si nosotros hablamos, por ejemplo, de bolsas de polietileno que ya no son permitidas en el contexto colombiano a partir de la ley 2232 del 2022, pues este material estamos hablando que puede estar en el orden de unos 4.000 a 6.000 pesos el kilogramo, mientras que podemos tener unos costos de 10.000 en adelante el kilogramo de polímeros biodegradables.
de polímeros biodegradables comerciales, ¿no? Entonces, bueno, ahí es un reto por superar, es mucho más costoso. Seguramente cuando podamos escalar estos procesos a nivel industrial podemos reducir algo de estos costos, pero digamos en principio es un esfuerzo económico importante. La otra cosa es pues la cultura ciudadana. ¿Cómo vamos a asegurar que una vez digamos diseñadas los mecanismos, los planes para poder llegar a recoger los residuos, llevarlos a la planta de compostaje industrial o clasificarlos para llevarlos a una planta de recuperación, efectivamente las personas hagamos nuestra parte y coloquemos los residuos donde se deben colocar? La legislación, bueno, digamos que ha habido normas, ha habido leyes y normas a nivel Colombia, a nivel internacional. Digamos que a veces lo difícil de esto en nuestros países es el cumplimiento. En el 2022 a partir del 2022 tenemos la ley 2232 que busca sacar del mercado los plásticos de un solo uso, productos de plástico de un solo uso del mercado en un término de 8 años, de los cuales ya llevamos 3. El año pasado salieron a mitad de año los primeros, digamos, productos que tenían que no usarse más, ¿sí? Y hubo un pequeño caos a todo nivel. Íbamos a los restaurantes y entonces no había una bolsa plástica donde nos pusieran lo que nos sobró de la comida, o íbamos a la lavandería y no nos entregaban la ropa con la cubierta plástica porque no se podía utilizar ese material. Líneas productivas de empresas que fabricaban películas de polietileno pararon sus plantas por unas semanas o tal vez algún mes o 2, porque pues había mucho desconocimiento, ¿cierto?, acerca de qué materiales se podían usar, pero además no había la disponibilidad de esos materiales en el país. Bueno, seguimos acá con... ¿sí? Digamos que la implementación de la ley 2232 pues ha traído desde su inicio también muchos inconvenientes. La disponibilidad en el mercado de los empaques de un solo uso biodegradables, la disponibilidad de empresas locales para la producción de estos nuevos empaques. Realmente nuestras empresas no están, digamos, preparadas para esta producción. El conocimiento en cuanto a los materiales biodegradables disponibles, sus propiedades y condiciones de procesamiento, pues es muy escaso a nivel Colombia, y la posibilidad de adaptaciones tecnológicas necesarias en los procesos convencionales para la fabricación de empaques a partir de polímeros biodegradables. Entonces, digamos que también la implementación de la ley 2232, a pesar de que es parte de la solución, digamos, es un esfuerzo de tener desde lo gubernamental una ley que permita, digamos, facilitar estos procesos de sustitución. Sin embargo, de pronto la falta de planificación no permite que este tipo de iniciativas y de soluciones fluyan en las consecuencias que se espera de ellas. Entonces, bueno, con respecto a toda esta situación, pues lo que nos atañe a nosotros como ingenieros, tecnólogos, pues será la parte técnica, ¿verdad? ¿Cómo vamos a proponer proyectos? ¿Cómo vamos a mejorar esas propiedades? ¿Cómo vamos a mejorar esa procesabilidad? Y digamos que eso es lo que tratamos de hacer en la Universidad EXI con este tema de trabajo, ¿sí? Entonces, bueno, en cuanto a los materiales poliméricos, sabemos que pues tenemos materiales poliméricos biodegradables y no biodegradables. Los no biodegradables pues son muy conocidos, son todos los polímeros convencionales, y aquí se agrega al lado la lista de los mismos polímeros convencionales aditivados con agentes de oxodegradación, que efectivamente sí, ellos
aceleran el proceso degradativo, bajan la energía de activación de la reacción de degradación, hacen que la pérdida de las propiedades sea más acelerada. Sin embargo, pues no hacen al material biodegradable, ¿sí? Y bueno, tenemos los biodegradables, que pueden ser naturales y los sintéticos, como la policaprolactona, y dentro de estos materiales pues tenemos aquellos que son obtenidos a partir de biomasa, o sintetizados a partir de biomonómeros, o producidos por microorganismos como los polihidroxialcanoatos. Y dentro de estos, digamos, polímeros naturales, podríamos tener proteínas, polisacáridos. Dentro de los polisacáridos tenemos el almidón, que sabemos que puede provenir de diferentes fuentes, la celulosa y otros. Y bueno, en nuestro trabajo nosotros hemos tomado el almidón como material base, y vamos a ver que, digamos, en el avance y con la finalidad de poder mejorar su procesabilidad, hemos optado por intentar mezclas con polímeros biodegradables comerciales que ya existen en el mercado. Y bueno, hay muchos trabajos reportados. Aquí solamente pongo una tabla de un trabajo en el que se mezcló almidón de yuca con glicerina como plastificante y óxido de silicio como un aditivo, ¿sí? Hay muchos trabajos reportados en este sentido. Pues normalmente lo primero que queremos modificar del almidón es su rigidez, y para eso necesitamos agentes plastificantes, y el glicerol ha demostrado ser el más digamos, usado por su disponibilidad en el mercado, bajo costo y buenos resultados en cuanto a la plastificación. Y bueno, en cuanto a la procesabilidad, pues nosotros acá no nos estamos inventando el agua tibia. A nivel internacional ya existen materiales comerciales biodegradables, existen por supuesto plantas que los procesan, y nosotros acá estamos recibiendo algunos de esos empaques de un solo uso hechos a partir de estos materiales. Pero bueno, el punto es cómo podemos nosotros aquí en Colombia empezar a tener disponibilidad de materiales y de procesos de manufactura que nos permitan tener un acceso más fácil a pues estos materiales de un solo uso, ¿sí? Aquí en esta lámina lo que vemos es un proceso de extrusión de película tubular o película soplada, que es digamos uno de los métodos industriales más usados para obtener este tipo de películas que se usan como materiales de empaque de un solo uso. Y bueno, también se ha trabajado mucho en aditivos para mejorar la compatibilidad y las propiedades de polímeros biodegradables como el almidón, agentes compatibilizantes y de acople que permiten mejorar la digamos, compatibilidad química y por tanto la adhesión y compatibilidad entre partes de la formulación, plastificantes y coplastificantes, de pronto diferentes ayudantes de proceso. Todo eso pues está reportado en la literatura, y nuestro punto acá es, bueno, cómo pudiéramos hacer que procesos de estos empezaran a darse a nivel Colombia, cómo podemos adaptar las líneas de producción que ya tenemos una capacidad instalada importante, pero que de pronto se necesita un conocimiento, a lo mejor una modificación de algunas partes de una máquina para poder lograr esta adaptación a la ley 2232. En cuanto a la procesabilidad de estos materiales, pues ya hemos hablado de que en general los materiales poliméricos biodegradables y naturales pues son más difíciles de procesar, son más sensibles térmicamente, no tienen buena resistencia mecánica, no tienen propiedades de barrera, y la otra cosa que les sucede es que no son tan fáciles de procesar, o tal vez lo que sucede es que tenemos que conocerlos un poco mejor, entender esas ventanas de proceso, de rangos de temperatura, rangos de presiones que nos van a permitir trabajarlos y obtener piezas a partir de ellos, a partir de procesos comunes como la extrusión, la inyección, extrusión de película plana o tubular, de pronto algún proceso de termoformado, ¿sí? Estos A y B pues son los procesos industriales a los que ahora queremos llegar.
Este último, el C, que es el proceso de colada de soluciones y secado de evaporación del solvente para obtener una película a nivel de laboratorio. Este es un proceso que sí, digamos, hemos manejado y hemos utilizado como proceso en el laboratorio para obtener estas formulaciones de pronto con aditivos, probar el efecto de esos aditivos en nuestras formulaciones y esas formulaciones que sean las que tienen mejores resultados, la idea es llevarlas al proceso de extrusión para obtener mezclas en fundido y para obtener películas tubulares próximamente. Y bueno, ¿qué pasaba en la EXI mientras teníamos pues todas estas situaciones de los residuos, de la acumulación, de la ley 2232 y de toda esta ciencia que se mueve alrededor de este tema? Pues inicialmente en el 2018 empezamos a trabajar con almidón gelatinizado, que denomina en esta presentación GST, almidón termoplástico. En este año aprendimos a hacer almidón termoplástico y empezamos a hacer nanopartículas. Participamos en la convocatoria 004 de semilleros en el 2018 para hacer nanocompuestos de poliestireno con nanoestaño y nanobismuto. Aquí vemos una fotografía de estas particulitas de nanobismuto que obtuvimos en esa ocasión con estudiantes del programa de ingeniería de plásticos del momento. En ese año obtuvimos nuestras primeras películas de almidón gelatinizado en la EXI, obtuvimos nanopartículas de metales como cobre, estaño y bismuto y obtuvimos por primera vez, aprendimos a hacer almidón termoplástico en CENASTIN en un seminario de investigación que tuvimos a finales de ese año. Fuimos allá, ellos tienen allá una infraestructura importante, con extrusora doble tornillo, que es la ideal para hacer este tipo de mezclas, y tuvimos la oportunidad de ir allá y obtener nuestro primer almidón termoplástico que trajimos en una bolsita y dijimos, bueno, ¿y ahora cómo vamos a hacer esto en la Universidad EXI, donde solamente tenemos una máquina extrusora monucillo fabricada por unos estudiantes? En el 2019 participamos en la convocatoria 05 de semilleros de investigación. En esa convocatoria era para obtener películas de almidón gelatinizado con nanocobre, y la idea de esto es que ya empezábamos a pensar, bueno, ¿qué vamos a hacer con este almidón? ¿Cómo le vamos a mejorar las propiedades? Una de las primeras cosas que le pasa a uno cuando empieza a trabajar con el almidón en el laboratorio es que si deja la película ahí, de pronto no la fue a recoger al laboratorio al día siguiente o a las 48 horas después de la evaporación del solvente, sino que se le quedó una semana ya, pues llega y encuentra que tiene ya un crecimiento de un honguito por ahí, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué le vamos a poner? Empezamos a buscar agentes antimicrobianos, empezamos con el cobre. Pues lo que pasa con el cobre es que pues el color es así. Así usted le ponga el 0.5% a la formulación, pues así queda, ¿sí? Entonces, pues digamos que no nos llamaba mucho la atención esa característica y entonces empezamos a buscar otros aditivos antimicrobianos. Miramos que el óxido de zinc podría ser una opción y empezamos a ver la posibilidad de obtener nanopartículas de óxido de zinc para poder tener un material con una coloración más agradable y que también tuviera las propiedades de antimicrobiano. Y con unos estudiantes en proyecto de aula, y a ellos les quiero dar totalmente el reconocimiento, mis estudiantes Vladimir Cruz y Oscar Vela, estudiantes de, en ese momento, ingeniería de plásticos y operarios de plantas de producción, de extrusión, cada uno como por 20 años de experiencia y el otro 5 años de experiencia. Logramos en la máquina monucillo de la Universidad de EXI producir el primer almidón termoplástico en el año 2019. En el 2020, entonces, pues estábamos trabajando en el proyecto de la convocatoria 05, ahí empezamos a obtener nanocompuestos de almidón termoplástico.
Aquí se ve, estos son pellets de almidón termoplástico con nanoóxido de zinc y una lámina extruida, ambas cosas en el taller de plásticos de la Universidad EXI, de almidón termoplástico con nanocobre. Entonces obtuvimos esos nanocompuestos de almidón termoplástico con nanocobre y nanóxido de zinc, y eso pues lo hicimos a través de proyectos de aula, seminarios de grado y convocatorias internas, logramos estos avances. Posteriormente, en el 2022 participamos nuevamente en la convocatoria EXI 007 de semilleros y proyectos de investigación. Obtuvimos fondos para el semillero S007 y para el proyecto IN 007 2022-22. El semillero estaba asociado a la producción de nanoóxido de zinc, variando condiciones. Estábamos viendo cómo podíamos variar morfología, estudiando la cinética de la reacción y aplicando ese nanóxido de zinc a películas de almidón. Entonces utilizamos como antimicrobianos nanocobre y nanóxido de zinc. Utilizamos también arcillas para ver la mejora en propiedades de barrera del almidón, y en ese año salió la ley 2232 del 2022, que eso aceleró un poquito el proceso porque hizo que desde la agencia Atenea del distrito sacaran una convocatoria, la convocatoria de Ecocambio 2023, que era específicamente para poder sustituir esos materiales de un solo uso no biodegradables que se estaban usando en el mercado. Y bueno, nosotros, gracias a que llevábamos varios años trabajando en este tema con recursos de la Universidad de Semilleros y de proyectos de investigación, pudimos participar y nos financiaron un proyecto a través del contrato 003 del 2024, en el que nos enfocamos en mejorar la procesabilidad y obtener un empaque biodegradable básico. Ese proyecto está en este momento en curso y pues cuando nosotros decimos mejorar la procesabilidad, estamos hablando de, bueno, vamos a ver cómo es que debe ser esa línea de producción para obtener una película tubular. Y en cuanto al empaque biodegradable básico, es una formulación básica para hacer películas para bolsas de supermercado, sobre la cual a futuro queremos seguir trabajando para mejorarle propiedades como la barrera, como la posibilidad de imprimir esa película, etc. Entonces, bueno, ya estamos en esto, ya estamos en este barco a toda máquina. Los proyectos se deben terminar el próximo año y bueno, en el 2024 lo que hicimos fue diseño de la planta piloto de película tubular, y además participamos en una convocatoria interna para empezar un proyecto de materiales bicapa, almidón PLA. Hicimos evaluación del proceso de mezclado y extrusión monotornillo con la finalidad de ver qué aspectos había que mejorar. Entonces trabajamos también en el diseño y construcción de un mezclador para las formulaciones de almidón termoplástico. Trabajamos en el diseño de la extrusora de película tubular con las modificaciones en el tornillo extrusor que nos permitiera hacer más eficiente el proceso, y trabajamos en la reconstrucción de una extrusora monucillo que nos permitiera, mientras tenemos nuestra película, nuestra extrusora de película tubular, obtener las mezclas que vamos a utilizar en la extrusora de película tubular para obtener ese material biodegradable. Y este año pues seguimos haciendo el diseño, ya vamos, tenemos digamos un 85% de las partes de la máquina extrusora de película tubular ya digamos adquiridas, ya adquirimos esas partes y estamos ya digamos a punto de empezar a hacer el ensamble de la máquina, y paralelamente trabajamos en las formulaciones. Nuestras formulaciones propuestas para este proyecto son almidón termoplástico PLA y almidón termoplástico PBAT.
polibutilen adipato tereftalato es este material. Y bueno, ya hicimos formulaciones de prueba de almidón termoplástico en la máquina reconstruida y tenemos la máquina reconstruida que nos ha permitido empezar a hacer el almidón termoplástico. Voy a comentarles entonces de manera general cuáles son los materiales y métodos que hemos utilizado para poder obtener las películas de almidón gelatinizado y las películas de almidón termoplástico. En el caso de las películas de almidón gelatinizado, pues la idea es que al almidón gelatinizado, es decir, es una solución de almidón en agua que llevamos a la temperatura de gelatinización, que para los diferentes almidones puede estar entre 50 a 80 Celsius. Entonces a eso le agregamos el agente plastificante. En este caso pues ya está definido que sea glicerina, porque pues en años anteriores hemos trabajado con diferentes plastificantes y pues ha sido el que nos ha dado un balance de mejores resultados entre calidad y precio del material final. Y arcillas, ¿verdad? En este caso nosotros hemos utilizado hasta ahora 2 aditivos, nanóxido de zinc y arcillas. Eso todo se agrega a la formulación de almidón gelatinizado, pues digamos, hay muchos pasos intermedios, pero pues en líneas generales es lo que hacemos. Hacemos un proceso de colada en un molde antiadherente y llevamos a evaporación del solvente por el tiempo que sea requerido. Digamos que en principio más o menos puede ser 24 horas, pero puede variar dependiendo de las condiciones ambientales, y obtenemos una película como la que vemos allí a nivel del laboratorio con las dimensiones del molde. Esa película pues la caracterizamos químicamente, utilizamos infrarrojo de transformada de Fourier. ¿Por qué esa técnica y por qué no otra? Pues es la que tenemos en la universidad. Microscopía electrónica de barrido, que nos permite ver de pronto cómo es la relación entre las fases de los aditivos y la matriz, el almidón termoplástico. Hacemos también el estudio térmico, identificación de temperaturas de transición a través de la técnica de calorimetría diferencial de barrido, y propiedades mecánicas a través de la norma ASTM 882, que es para películas de materiales poliméricos termoplásticos. Y bueno, esas son en general las propiedades que probamos y que hemos probado hasta ahora. En la siguiente etapa, cuando logremos una producción a nivel de máquina, de planta piloto, pues tendremos que empezar a trabajar en caracterizar propiedades más propias de la aplicación, como las propiedades de barrera, la sellabilidad, la imprimibilidad, etc. Y también hacemos una medición o una, digamos, determinación semi-cuantitativa de la biodegradabilidad. Lo que hacemos es que preparamos un bioreactor, que para nosotros es un frasco de vidrio que tiene una composta en la que colocamos al interior películas recortadas en más o menos de 2 por 2 centímetros, y las colocamos en una cámara en la que controlamos temperatura más o menos entre 58 a 72 Celsius y humedad más o menos del 50 al 65%. Cuando hacemos los materiales con el proceso de extrusión, entonces tenemos primero una etapa de obtención de almidón termoplástico, en el que se prepara una formulación base de almidón con plastificante y se lleva a una máquina extrusora. Esta era la máquina extrusora, la primera que usamos, que es la que está en el taller de plásticos, y estos son algunos de los primeros filamentos de almidón termoplástico que obtuvimos y que posteriormente, cortados a mano, se volvieron pellets o gránulos de almidón termoplástico. Este almidón termoplástico se combina, ¿verdad?, con un porcentaje del aditivo. En este caso pues yo puse, esta foto es de un nanóxido de zinc obtenido en la Universidad de EXI, pero pues también utilizamos arcillas, hemos usado 2, nanomosmorillonita y kaolín. Se mezclan con el almidón termoplástico previamente obtenido en un mezclado físico, y después se hace un mezclado en fundido
en la extrusora monosillo y se obtendría un filamento en este caso, ¿no? Y ese filamento pues es cortado. Y este filamento ya sería un nanocompuesto, ¿no? O estos pellets ya serían un compuesto o nanocompuesto. Que esto sería la materia prima de la máquina extrusora de película tubular que está en construcción y de la cual esperamos obtener películas a finales de este año o principios del siguiente. Y bueno, por supuesto también estos materiales se caracterizan de manera similar a los que obtenemos en el laboratorio. Algunos resultados, bueno, aquí en estos resultados fueron obtenidos por unos estudiantes que fueron Yesid Cajamarca y Tatiana Hernández. Ellos hicieron películas de almidón con caolín y con nanomorillonita, hicieron pruebas de barrera, ¿cierto? Midieron qué porcentaje de peso aumentaba la película, ¿cierto? Lo que hacíamos era, bueno, colocábamos aquí un agente higroscópico y se pegaba una película en la parte superior del vaso, el vaso completo con la película adherida en la parte superior se colocaba en un ambiente de humedad controlada y se medía el peso, o sea, se pesaba todo el conjunto cada 24 horas y se observaba el aumento de peso. Esto es de acuerdo con la norma STM E96 modificada por Fitch y Vargas. Este es un trabajo, no tengo aquí la fecha, pero es como del 2012. Y pues lo que se obtuvo fue esto, digamos, el porcentaje de aumento de peso de la película pura de almidón solo con el plastificante es la línea azul clara y las otras líneas son las que representan la película de almidón con contenidos de la arcilla. Y bien, lo que vemos es que hay un menor porcentaje de aumento de peso con el contenido de arcilla, es decir, la arcilla sí está funcionando como un agente de barrera frente a la humedad, vapor de agua, específicamente lo que medíamos acá. Y entonces, bueno, sabíamos a partir de este trabajo que se hizo en diciembre del 2021, esto fue unos ensayos de un seminario de grado, que, bueno, la arcilla era uno de los componentes que podríamos considerar. Y específicamente arcillas de mayor tamaño, no nanoarcillas, sino microarcillas, porque al parecer el efecto de la arcilla es más una barrera física al paso de las moléculas que queremos, digamos, evitar, ¿no? Entonces, pues las nanopartículas no eran la mejor opción. Este es un resultado de un trabajo de un estudiante de maestría que está por terminar, bueno, ya terminó, le falta solo la sustentación. Y bueno, aquí probamos dos aditivos. Esta es la formulación A, es la película de almidón con plastificante, la película B es almidón con plastificante y óxido de zinc, la película C es almidón con plastificante y arcilla, y en la película D tenemos almidón, plastificante, arcilla y óxido de zinc. Entonces, pues aquí tenemos dos de las propiedades que se midieron. Uno, pues aquí es propiedades mecánicas de resistencia a la tensión, solamente estamos presentando el módulo, pero con la finalidad de mostrar que de alguna manera hay una sinergia entre las nanopartículas de óxido de zinc y las partículas de arcilla, ya que su desempeño en cuanto a la resistencia al material a ser deformado bajo esfuerzos de tensión, pues es elevada en comparación con las formulaciones que solo tienen óxido de zinc o que solo tienen arcilla. ¿Sí? Digamos que esperaríamos que si le ponemos los dos componentes, incluso aumente la cantidad de aglomerados, la cantidad de puntos de pronto que pudieran ser puntos débiles de la formulación por tener allí un concentrador de esfuerzos. Sin embargo, esto no ocurrió, sino que aumentó el módulo de la formulación. Y aquí tenemos los resultados de permeabilidad al vapor de agua, donde vemos que la permeabilidad al vapor de agua de la formulación A pues es la mayor de todas, es el almidón puro. Si le ponemos óxido de zinc pues baja un poco la permeabilidad, y las formulaciones
con arcilla y óxido de zinc obtuvieron comportamientos similares de disminución de la permeabilidad al vapor de agua. Entonces, digamos, sin llegar a ser un material de barrera, podemos con arcillas disminuir la permeabilidad de vapor de agua, con óxido de zinc y arcilla mejorar propiedades mecánicas de rigidez de la película. Y no presenté aquí los resultados, pero pues también el óxido de zinc nos ha mostrado que nos permite impedir el crecimiento de agentes microbianos sobre la película. En cuanto a la degradabilidad, bueno, es como les decía una prueba semi-cuantitativa, pero aquí lo que podemos ver es una película de polietileno de baja, durante 27 días hacemos seguimiento de la apariencia y peso de esa película. Y bueno, películas de celulosa también, que son digamos las que se usan como control positivo del experimento, y todas las formulaciones, ¿verdad? La de almidón puro, las de almidón con óxido de zinc en 3 concentraciones, almidón con arcilla en 3 concentraciones y almidón con arcilla y óxido de zinc, y lo que podemos ver es el deterioro de las películas en el tiempo. Esto pues es un resultado importante, aunque hace falta hacer mediciones más precisas de la biodegradabilidad, es decir, en realidad determinar la cantidad de CO2 envolvente a partir de los procesos de degradación. Lo que sí podemos decir es que hay un deterioro de la película independientemente de la presencia de los aditivos, es decir, que los aditivos no están impidiendo que la película se degrade. En cuanto a la procesabilidad, bueno, un pequeño avance de lo que llevamos aquí. Entonces, aquí tenemos la máquina reconstruida, aquí estamos haciendo las formulaciones de almidón, termoplástico. Voy a tomar agua. Bueno, aquí la máquina reconstruida, aquí estamos haciendo un proceso de mezclado en un mezclador, digamos, provisional, no es el que diseñamos para el proceso, y el primer filamento que hemos obtenido este año en esa máquina reconstruida. Y aquí está cómo va el diseño de la nueva máquina extrusora de película tubular, con las modificaciones en el tornillo extrusor para mejorar el proceso de manufactura de la película tubular. Como conclusiones, entonces, las convocatorias internas de investigación internas de la Universidad EXI permitieron el avance del proyecto desde sus inicios, sentando las bases de la experiencia institucional para lograr financiación externa. Se han obtenido películas de almidón gelatinizado puras y con aditivos antimicrobianos, mejoradores de propiedades de barrera y mecánicas. Se han identificado las dificultades de procesabilidad de los polímeros de origen natural y biodegradables. Se ha propuesto una planta piloto de extrusión de película tubular que incluye etapa de mezclado de media velocidad, extrusión de almidón termoplástico, extrusión de mezclas de almidón con polímeros biodegradables comerciales, con la finalidad de mejorar la procesabilidad. Se ha obtenido almidón termoplástico en laboratorio, se han obtenido nanocompuestos de almidón termoplástico de nanocobre y nanóxido de zinc, y se pretende mejorar la procesabilidad del almidón mezclándolo con polímeros y obtener películas biodegradables. Trabajo a futuro. He hablado mucho. Ya se va a terminar la tortura, ya casi. Ok, mejorar propiedades de barrera de polímeros biodegradables para sustitución de empaques de barrera no biodegradables. Identificar posibles aditivos de origen natural y biodegradables que permitan mejorar las propiedades del almidón y de otros polímeros biodegradables.
estudiar las posibilidades de tintas y técnicas de impresión para polímeros biodegradables. Algunas referencias. Y bueno, importante decir que en esta presentación se incluyeron resultados parciales del proyecto Fabricación de películas sostenibles y biodegradables basadas en almidón termoplástico de yuca, financiado por la agencia Atenea, en la convocatoria Ecocambio 2023, ejecutado por la Universidad EXI. También no quiero perder la oportunidad de agradecer a la Universidad EXI por el apoyo. Tenemos muchas cosas por mejorar en cuanto a los procesos internos para la ejecución de proyectos, pero todos hemos puesto lo mejor de nuestra parte para lograr esta ejecución. Agradecer también pues a la Dirección de Ingeniería de Polímeros y Tecnología en Procesamiento de Polímeros por apoyarnos con el tiempo, con digamos todo lo que es la flexibilidad en cuanto a nuestras actividades académicas para lograr el cumplimiento de este objetivo. A todos los estudiantes que han participado en todo este tiempo en proyectos de aula, en seminarios de grado, en trabajos de grado de tecnología, de ingeniería, de maestría, a la Universidad EXI, a los directivos por habernos proporcionado el espacio en la carrera 174933, que es el laboratorio donde estamos llevando a cabo las actividades de estos proyectos de Atenea. A mis colaboradores profesores, el profesor Sergio Plazas, que no se encuentra acá porque está vigilando nuestros estudiantes con póster en la sede principal, al profesor Gabriel Torrente por su apoyo, profesor Jaime Parra, que también ha participado en proyectos de aula o asesorándonos en diferentes aspectos relacionados con los diseños de las máquinas, procesos de manufactura, etcétera. Al vicerrector, el doctor Hernando Curtidor, también por su apoyo, en su buena disposición para el apoyo en todas las actividades de nuestros proyectos. Bueno, muchas gracias de verdad a todos por colaborarnos y por lograr esto. Gracias.